Entonces, bueno, muchachos, vamos a hablar de integración y derivación numérica, ¿sí? Entonces, el día de hoy, mi idea es llegar hasta aquí, hasta extrapolación de Richardson, ¿sí? ¿Se acuerdan de Richardson, del parcial? El mismo tipo, ¿sí? Él hizo muchas cosas en la vida y pues trabajó en métodos numéricos también. En teoría de juegos, métodos numéricos. Entonces vamos a hablar de introducción, vamos a hablar de integración cerrada y abierta, la cuadratura de Gauss, eso lo dormí en la próxima clase porque eso requiere pinzas, y luego derivación, ¿sí? Entonces, y Richardson vuelve después, ¿sí? Entonces, muchachos, resulta que pues esto tiene muchas aplicaciones en ingeniería. Ustedes, por ejemplo, quieren saber cuál es el área entre el cauce de un río y, digamos, dos vías principales, por ejemplo. Alguien quisiera saber eso. Por ejemplo, el dueño de un lote, que le da por quemar caña o algo así, ¿sí? Y perjudicar a la gente que vive cerca. Pero, bueno, también queremos, por ejemplo, queremos saber cuál es la presión en un lago a una profundidad dada. Esto es un lago y esto es agua. O también un ingeniero de civil quisiera saber cuál es la fuerza que aplica el viento sobre una estructura que no es uniforme, ¿sí? ¿Por qué? Pues por ejemplo yo quiero saber si esto puede resistir ráfagas de viento y sobre todo en países donde hay huracanes, pues eso es importante saber, ¿sí? Entonces, para esto los métodos tradicionales de integración y derivación que ustedes conocen, analíticos, pues muchas veces no aplican porque las integrales o bien son definidas son muchas integrales que se definen por segmentos, o bien la integral no se puede solucionar directamente, ¿sí? Entonces para esto se aplican ciertos métodos, ¿sí? Entonces, esta sección trata de encontrar el problema del valor de integrales y derivadas utilizando métodos numéricos, es decir, que estamos buscando soluciones aproximadas, o sea, no estamos buscando soluciones perfectas, pero sí estamos con un rango de error, ¿sí? La importancia de los métodos numéricos se hace evidente en caso de funciones, las cuales no es posible encontrar una integral o derivada por medio de las técnicas clásicas, que ustedes vieron 3 cálculos para eso, ¿sí? Antes de ver este curso. Ahora bien, yo por ejemplo quisiera para una función continua, ¿sí? Pero para una función discreta, ¿cuál sería la media? Una función discreta, ¿cómo saco la media de una función discreta? Pues sumo los puntos y yo pues no me dice acabó. Pero para una función continua no puedo sacar la media de esa manera. Buenos días. Oh, vale, muchas gracias. Entonces, ahora sí ya volví. Entonces, resulta que para sacar la media, muchachos, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que considerar es el área debajo de la curva. Sería la mitad del área sobre la curva. Y aquí están las fórmulas. Si ustedes ven, para una función discreta es la sumatoria de dos puntos dividido el número de puntos. Pero para una función continua no. Es la integral en intervalos dividido el tamaño del intervalo, ¿sí? Ahí me equivoqué, no es la mitad, sino el tamaño del intervalo, ¿sí? Esa sería la media, ¿sí? Entonces resulta que esta integral pues a veces no la podemos calcular fácilmente, ¿sí? Seguimos. Ahora, ¿qué otras cosas queremos hacer con métodos numéricos? Queremos hallar la pendiente de una curva, pues ¿qué sería? Si quiero hallar la pendiente de algo, la derivada. Y si quiero hallar el área debajo de la curva, una integral, ¿cierto? Para esto vamos a ver el primer método, que se llama el método de Newton-Cotes, que es básicamente el método trapezoidal, ¿sí? Entonces, es uno de los esquemas de integración más comunes, ¿sí? Entonces, este método se basa en tabular una función complicada o de datos tabulados por un polinomio fácil de integrar, ¿sí? Entonces tenemos un polinomio, tenemos nuestra función, muchas veces no la conocemos, y la vamos a, la gente hoy está como aburrida, y la vamos a, yo sé por qué es que puse el taller, pero cometí un error. Entonces, vamos a hacerlo por una función, ¿sí? Entonces, esa función es un polinomio, donde n es el orden del polinomio, ¿sí? Entonces, una aproximación por la integral debajo de la curva suele, supongamos una curva de este modo, podríamos hacerlo utilizando un trapezoide.
Si ven el trapezoide acá abajo, podemos utilizar una curva, pero la integral es un poco complicada. Entonces más fácil, nos descomplicamos es utilizando un trapezoide. Un trapezoide es esta figurita que ven acá, es un cuadradito como caído, ¿sí? Ahora bien, también podemos partir ese intervalo entre varios intervalos y utilizar distintos. Miren acá, acá utilizamos solo un trapezoide y acá utilizamos varios trapezoides. ¿Cuál será más precisa? La de varios trapezoides. Entre más trapezoides ustedes tengan, la integral es mucho más precisa, ¿sí? Eso es como el esquema de la suma de Riemann, es muy similar, ¿sí? Entonces, existen fórmulas pues cuando no se conocen los datos de los límites de integración y cuando no se conocen los datos de los límites de integración. Bueno, eso lo vemos en abiertos. Entonces, empezamos con la regla trapezoidal. Entonces la regla trapezoidal es suponer que la integral está dada por el área de un trapezoide que está entre los puntos A y B de interés, ¿sí? Entonces, y a esta área, muchachos, de acá, a esta área, se le va a conocer como el error, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué consiste la regla trapezoidal? Básicamente, vamos a realizar la integral sobre el trapezoide. No sobre la función, sino cambiamos la función por el trapezoide. ¿El trapezoide por qué está dado? El trapezoide está dado por f de a, ¿cierto? Más. Entonces, empezamos con f de a, que es acá, que está a la primera altura. Que esta es este es el primer valor. F de a más f de a menos esta recta. Esta recta ¿qué ecuación tiene? ¿Qué ecuación tiene? Pues es sencillo. F de b menos f de a dividido b menos a sobre por x menos a. ¿De dónde sale eso? Pues de la ecuación de una recta entre dos puntos. ¿Este punto cuál es? A, f de a. ¿Y este punto cuál es? B, f de b. ¿Cuál es la ecuación de la recta aquí? Si lo recuerdan. X menos a sobre ay, muchachos, X menos B igual al diferencial de Y, que sería F de A, ¿cierto? Uy, aquí creo que también se me olvidó. Esperen, más bien me aseguro, creo que es como yo lo estoy haciendo, pero ya, sería y menos y sub 0 es igual a x menos x sub 0, ahí está. Entonces, ¿sí esa es la ecuación? Va dividido algo, es que no me acuerdo. Esperen, ecuación de la recta entre dos puntos. También me... Vamos a ver. Ah, aquí está. Y menos y0. Y1. Ah, ya. Y era como yo la tenía, pero tenía un pequeño olvido. Entonces sería y menos y0, que es f de a, sobre f de b menos f de a es igual a ¿qué? X menos x sub 0, que es a, sobre las diferenciales, que es b menos a. Despejan fx de ahí y pues van a obtener esta vaina, ¿sí? ¿Vale? Entonces, reemplazan esto por esta función, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué, muchachos? Ah, perdón, despejan y, despejan y. Entonces, la función, esto es para describir los puntos sobre este trapezoide, ¿sí? Entonces, esta es la función que queda, ¿cierto? Y esa función está definida entre a y b, y pues se integran y les da esto, ¿sí? Analizan la integral y les da esta formulita. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? El error, ¿cierto? El error de esto viene dado por el área de un trapezoide que está entre los puntos A y B de interés, ¿sí? Entonces, la ecuación de la regla trapezoidal es suponer que la integral está dada por el área de un trapezoide que está entre los puntos A y B de interés, ¿sí? Entonces, la ecuación de la regla trapezoidal es suponer que la integral está dada por el área de un trapezoide que está entre los puntos A y B de interés, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? El error, ¿cierto? El error de esto
como resulta que ustedes, muchachos, como ustedes están realizando un truncamiento, ¿cómo así? Como están evitando esta, como la ecuación no puede escribir esto, ¿sí me siguen? Que es el área faltante, que sería el área de la integral menos el área del trapezoide, ¿cierto? Entonces, el error, muchachos, está dado por menos 1 sobre 12 por la segunda derivada evaluada en un epsilon, que está entre A y B, por B menos A al cubo. Este error es el área debajo de esta curva, ¿cierto? Lamentablemente, para explicarles este método, tendría que explicarles el método de Newton-Gregory para expansión de funciones, ¿sí? Entonces, ¿se me quedan con esto? Como fórmula del error. Igual en el libro lo encuentran, igual el desarrollo es bastante largo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Pero, sencillamente vean que el error, ¿qué es? Sería la integral menos el área de ¿qué? De trapezoide, ¿sí? O sea, es la estimación de la integral, ¿cierto? La expansión de la integral menos el área que usted tiene con el trapezoide. Ese es el error, ¿sí? Y eso da en términos de la segunda derivada de la función, ¿sí? O sea, la función que usted quiere integrar da en términos de la segunda derivada. De hecho, si ustedes notan, cuando yo estoy haciendo una expansión, en este caso una expansión de primer orden, la expansión de primer orden considera la primera derivada. Entonces el error está en términos de la segunda derivada. Nada más que este método de Newton-Gregory es para expandir funciones, como una serie de técnicas, ¿sí? Entonces, este es el error. Y miren, ¿el error qué es? Es la derivada de la segunda derivada dividido b menos a, perdón, la segunda derivada está dado por la integral de la segunda derivada dividido b menos a, ¿sí? Entonces, muchachos, quédense con es el área que está acá debajo, ¿listo? Vale, no le voy a decir a Efraín que hice eso porque me mata. Entonces, encontremos mediante la regla trapezoidal. Yo lo que les voy a pedir en el parcial les doy estas fórmulas. Lo que yo les voy a pedir es básicamente... Ah, verdad. No, pues en el proyecto es que programen estas cosas, ¿listo? ¿Verdad? Me había olvidado. ¿Sí? Por eso es que vino menos gente, de haberlo dicho el viernes, ¿sí? Entonces, y yo sé que mañana vendrá menos gente, ¿sí? Entonces, ya los tengo más analizados. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Vamos a integrar esta función desde 0 hasta 0.8, ¿cierto? Encuentra el error absoluto y el error de truncamiento. Entonces, el valor exacto de la integral no lo dan, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la regla trapezoidal. Entonces, la regla trapezoidal, ¿qué nos dice en general? Vamos a hacerlo desde acá. Entonces, básicamente, la integral, ¿cierto? Inicialmente usted tiene la integral de a hasta b, ¿de quién? De f de x con respecto a de x. ¿Y esto en qué se le vuelve? En la integral desde a hasta b, ¿de quién? En este caso estamos utilizando un polinomio de primer orden, ¿sí? Entonces sería f de 1, un polinomio de primer orden con respecto a x de x. ¿Y ese polinomio de primer orden qué es? Es la recta que pasa entre a y b, ¿cierto? Usted tiene el punto a y el punto b. Entonces la ecuación de la recta entre a y b, ¿por qué está a? Entonces recuerden que, ¿cómo sacamos la recta entre dos puntos? De nuevo, y menos y0, que es f de a, dividido las diferenciales de y, que sería f de b menos f de a, igual a ¿quién? X menos x sub 0, que sería a, sobre las diferenciales de x, que es b menos a. Cuando hacemos en la respectiva álgebra, esto nos va a dar y igual a f de b por menos f de a por ¿quién? Por x menos a sobre b menos a más f de b menos f de a. ¿Sí es exactamente igual? Ah, sí. Lo que hacen aquí es aplicarle factorización.
Vamos a factorizarlo. ¿Cómo queda? Como aquí tenemos f de b menos f de a, entonces vamos a tener f de b, ¿cierto? Menos f de a, ¿factor de qué? X menos a sobre b menos a más 1, ¿cierto? Más 1 y bueno, esto tiene que dar esta misma vaina de acá. ¿Será que cometí un error, muchachos? Ah, muchachos, ¿ustedes por qué no me advirtieron? ¿Saben qué brutalidad hice? Que aquí pasa es más f de... Ah, cometí un error. Y de hecho la misma fórmula. La misma fórmula, ¿sí lo ven? Esa es la recta que pasa. Entonces, si yo les digo truncarlo por un polinomio de segundo orden, que por interpolación, digamos por esta regla de Newton, esta regla de Newton-Cotes solo vemos trapezoides, pero nosotros podemos utilizar un polinomio de orden 1, ¿sí? Si fuera de orden 2, ¿qué nos toca hacer? ¿Cuántos puntos necesitamos? 3. Y estimar el polinomio que pasa por allí, ¿sí? De orden 2. ¿Sí me siguen allí? Entonces, aquí en el libro lo hacen de orden 2 y lo generalizan. Pero aquí solo vamos a manejar trapezoides, ¿sí? Pero esto se puede extrapolar a un polinomio de orden n. ¿Sí lo ven? Entonces, si ven cómo hice el cambio acá. Cuando yo hago la integral de f de x, ¿qué me va a dar? Sería la integral, esta integral, muchachos, de f de x, ¿qué me va a dar? La integral de a hasta b, ¿de quién? De toda esta vaina. ¿Cuánto me da con respecto a x? ¿Cuánto me da esa integral? Entonces, esta integral pues toca evaluarlo en los extremos, ¿no? Que sería f grande de quién? De b menos f grande de a. Es una integral definida, ¿sí? Esto tiene, como ustedes se dan cuenta, esto tiene bastante álgebra. Entonces, muchachos, recuerden que f de b es cuando x es igual a b y f de a es cuando x es igual a a. Entonces, cuando ustedes integran esto, ¿cierto? Pues les va a dar, después de operar, les va a dar esta vaina. ¿Listo? No voy a poner a hacer eso. b menos a por f de a más f de b sobre 2. ¿Sí? F de a más f de b sobre 2. ¿Sí me entendieron el desarrollo que hice acá? ¿Listo? Entonces, ya aclarado esto, muchachos, quiero que solo vean que el trapezoide es convertir la función que ustedes desean integrar en una ¿qué? En una recta que pasa por los dos puntos, ¿sí? Y a partir de eso estimar el área bajo la curva. Por eso es que ven que es bastante impreciso, ¿no? La precisión de esto se arregla es partiendo los intervalos y ahí ya obtienen mejor precisión. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Vamos a realizar esa integral. Vamos a realizar esa integral que se volvió b menos a, ¿cierto? Factor de, bueno, voy a copiar y pegar porque tengo pereza. Muchachos, los veo con unos ánimos. Si yo les dijera que dejamos así, son capaces de decir que sí, ¿verdad? b menos a. No, muchachos, yo lo siento mucho, pero yo me estoy divirtiendo. Únanse en la diversión. F de a, ¿cierto? Menos f de b. Muchachos, ¿cuánto da f de a? F de 0. 0,2. Esa es directa. ¿Y cuánto da f de b? F de b es evaluado en punto 8. ¿Y qué lo van a hacer? No, muchachos. Muchachos, yo a veces me pregunto si a ustedes les gusta ingeniería de sistemas. Siempre me he hecho esa pregunta. O el problema es el curso. ¿Es la personalidad? Poco. No, pero eso es la mayoría. Yo soy ingeniero y miren que yo estoy disfrutando la clase 0232.
Muchachos, las vacaciones están en la mente. Sí, las vacaciones es un estado mental, la verdad. Y además, ¿usted las vacaciones para de qué descansan? No, yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿usted qué está descansando? Yo le tengo la respuesta desde mi punto de vista, yo solo descanso del viaje. A mí el viaje me cansa un poquito. ¿Ah? Bueno, de trasnoche, pero el trasnocho es por la ley del estudiante, ¿no? No sé si se las he contado a todos. La ley del estudiante. Que ustedes dejan para los dos, para el último tercio del tiempo el trabajo. ¿Sí? Uy. ¿Qué pasó? Ah, ya. De repente sentí miedo. Me dio 0,232. ¿Les dio eso? Listo. 0,1728. ¿Sí les dio eso? Muchachos, motívense con este curso. Ahora, por si no el próximo semestre les toca ver. No, pero es que ya el paso de acá de cortarse las venas. Yo tengo agregados algunos estudiantes al Facebook y eso es re depresivo algunas cuentas. Yo me preocupo a veces, en serio. Entonces, la segunda, en serio, he visto algunos estudiantes y uno queda como que este muchacha está bien. ¿Ah? No, o es cosas de estados de que ella no me mira o él no me mire, yo, ok. Sin criticar a nadie, obviamente. Bien, muchachos, ¿cuánto da esto? Da, ¿cuánto da la segunda derivada? 400 menos 400 menos 400 menos 400 y esto sería 3 por 2 por 775. ¿Cuánto da? 3 por 2 por 675. Esto da 4050. 4050x. ¿Qué acá la segunda derivada? Y esto, la segunda derivada de esto sería 900 por 4 por 3, ¿no? 10.800 x al cuadrado. No, muchachos, x al cuadrado. Más 400 por 5 por 4. 8000 x a la 3. Esto da la segunda derivada, ¿no? Ven, y el profesor para acá con la segunda derivada. ¿Para qué la saqué? Pues para calcular el error de truncamiento. Sí, el error de truncamiento está dado por esta función. Esto está estimado por el x, ¿no? Por el x que nosotros tratamos de averiguar. Perdón, por el epsilon. Entonces sería la integral de a y b de la segunda derivada evaluada en x. Eso está raro, ¿no? Esperen, yo miro cómo lo manejaron. Ay, sí, toca derivar, qué pereza. No, hagámosle que nosotros podemos. ¿Sí? Hagámosle, ¿qué carajos? Entonces, no, nosotros podemos, muchachos. ¿No? ¿O sí? Entonces, muchachos, vamos a integrar esa segunda derivada. ¿Sí o no? Con toda. Desde 0 hasta 0.8. F segunda de x. Este examen hubiera estado re divertidísimo. Entonces, muchachos, la integral que es sería la integral de esto que da menos 400 por x más 50 medios. ¿Cuánto da 4050 medios? 2025 por x al cuadrado menos 10.800 dividido 3, 3.600 por x al cubo más 2.000 por x a la 4. Esto evaluado entre 0 y 0,8. Pero convenientemente, en 0, ¿qué pasa? Se vuelve 0. Entonces, esto es evaluado entre 0 y 0.8. Convenientemente en 0 es 0. Entonces, ¿cuánto nos va a dar el error? Menos 400 por 0.8 más 2025 por 0.8 al cuadrado menos 3600 por 0.8 al cubo más 2000 por 0.8 elevado a la 4. Esto me da menos 48. Esperen a ver si les dio menos 48 o no. ¿Cuánto les da? Venga, yo veo.
No. Ah, pero Carlos, es la integral, calma. La integral dividido b menos a. ¿Cuánto es b menos a? ¿Cuánto es b menos a? 0,8. Eso da más, qué miedo. Si les dio menos 48, menos 48 dividido 0,8. Supuestamente eso me está dando menos 60. Esperen, yo veo cuánto le dio a esta gentuza. Menos 60. Ah, bueno, ese es el error de truncamiento. Menos 60. Pero como los errores se toman positivos, entonces 60. ¿Eso es un error aproximado, relativo o absoluto? Absoluto. Es un error absoluto. 60. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿y el error de aproximación cuánto es? Perdón, el error de relativo. Entonces, ¿cuánto vale la integral de verdad? 1.6400. ¡Ay, auxilio! 0,533. Le van a comprar a la señora, ¿verdad? Ah, 1.640, sí señor. Ustedes no se dan cuenta de lo que yo sufrí en cálculo, ¿no? 0,17. Entonces yo sufrí este problema toda la vida. 28. O sea, yo podía saber, pero me equivocaba en bobadas. 0,533. Y la vaina es que los matemáticos no perdonan. Me dio 89%. ¿Les dio eso? 89.46%. Muchachos, ¿qué podemos decir de ese error? ¿Es pequeño? ¿Es alto? ¿Es bonito? ¿Es feo? El 89%, una integral que equivoca en el 89%, pues eso no sirve, ¿sí? Pero ¿por qué estamos viendo ese método? Por lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, muchachos, yo les traje a ustedes unos scripts especiales con poderes especiales. Yo les traje el poder de la programación. La palabra de la programación es que es, ¿no? Muchachos, les traigo la palabra de la programación, ¿sí? La programación lo puede con casi todo. De hecho, uno podría plantear estos universos virtuales, pero eso es otro cuento. Eso en vida artificial se puede manejar. Bueno, muchachos, entonces yo aquí implementé la regla trapezoidal. Pues es sencillo. Es sencillamente hacer esto, ¿cierto? Y hay una función que se llama integrate en Scilab, que calcula la integral exacta, que usted le pasa la función, le pasa lo que quiere integrar y le pasa el intervalo, ¿sí? Y él le da el valor. Entonces, aquí está implementado. ¿Tienen preguntas? Sí, igual yo se lo subo, para que lo tengan ahí, ¿sí? En el proyecto van a haber muchos trapecios, ¿listo? Sí, pero es mini y eso va a salvar a mucha gente. Entonces, pues. ¿Ah? Sí, pues. Es como hacer el parcial en casa, pero cogiendo de las manos con sus compañeros. Nosotros podemos, muchachos. ¿Sí? Entonces, en el poder de la amistad lo puede todo, como en ciertos animes. Entonces, preguntas, muchachos. Si alguien ve animes, hay muchos animes que usan del poder de la amistad. ¿Sí? Uno que empieza con N y termina en O. Y que ahorita ya empieza por B y termina en O. Naruto, exactamente. Sí, eso es el abuso del poder de la amistad. Entonces, y villanos que aparecen de la nada. Entonces, muchachos, ¿preguntas? Entonces, pues vamos a ejecutarlo. Ah, sí, ese es más abusador de... Pero ese más que todo fanservice, ¿no? No, pues abusa horrible del poder de la amistad. Y el poder del fanservice. Usted, ahorita les hago un comentario, pero no quiero hacer en video. Y miren que aquí está hecho, ¿no? Aquí está hecho exactamente lo mismo.